Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Hoy seguiremos con Estadística, una asignatura del segundo semestre de primero de carrera. Veremos el tema 2. Hoy nos metemos con un tema que es la base de casi todo en investigación psicológica, las escalas y las variables de medida. Sí, puede sonar un poco técnico al principio, pero es que sin esto, claro, vamos a ciegas. Totalmente. El objetivo es pillar bien por qué es tan importante saber qué medimos y cómo, diferenciar los tipos que hay y, ver cómo se relaciona todo. Empecemos por lo básico. ¿Qué es medición? Pues mira, medición así, para entendernos, es ponerle números a las cosas, a características que observamos, pero no de cualquier forma. Hay que seguir unas reglas. Unas reglas lógicas, claro. Eso es. Es como si tradujéramos lo que vemos, o incluso lo que no vemos directamente, en psicología, a números con los que ya sí podemos trabajar, hacer cálculos, vamos. Las cosas. Y ahí entra la variable, ¿no? Justo. Una variable es cualquier cosa que estemos estudiando y que pueda cambiar, que pueda tener distintos valores. La edad, por ejemplo, o el nivel de estrés, el tipo de tratamiento. Claro, no todos tenemos la misma edad ni el mismo estrés. Exacto. Y aquí una primera distinción importante. Hay variables manifiestas y variables latentes. Manifiestas, las que se ven a simple vista, quizá. Y latentes, las ocultas. Algo así, sí. Las manifiestas las puedes medir directamente. El tiempo que tardas en pulsar un botón, tu profesión, si dices sí o no. Son, digamos, tangibles. Entendido. En cambio, las latentes son conceptos, ideas, como la inteligencia, la ansiedad, el bienestar. Cosas súper importantes en psicología, pero que no las ves directamente. Precisamente. Y para medirlas, pues necesitamos herramientas indirectas, tests, cuestionarios, que intentan sacar a la luz esas características escondidas. Vale, eso explica muchas de las mediciones que hacemos. Y para medir todo esto usamos las escalas de medida. Ahí vamos. La escala de medida es el sistema que nos dice qué valores puede tomar la variable y, sobre todo, qué significan esos números y cómo se relacionan entre sí. Y elegir bien la escala es crucial, has dicho. Absolutamente crucial, porque de eso depende qué operaciones matemáticas podemos hacer, si podemos sumar, si podemos ordenar, y al final, qué procedimientos estadísticos podemos usar. Son como los cimientos. Si fallan, se cae todo. Ok, hay que tener cuidado entonces. ¿Hay una regla de oro o no? Que la relación entre los números tiene que reflejar la realidad entre las cosas. Esa es la esencia. Si en mi escala el número 2 es más que el 1, eso tiene que significar algo real, algo que se pueda comprobar. Hay 4 tipos principales de escalas, como escalones de información: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Vale, pues vamos a desgranarlas. Empecemos por la más básica, la nominal. La nominal. Pues ahí los números son solo etiquetas, nombres, como ponerle un dorsal a un corredor. O sea, solo nos dice si dos cosas son iguales o diferentes en esa característica. Exacto. Sirve para clasificar, por ejemplo, sexo. 1 igual a hombre, 2 igual a mujer. O tipo de paciente. 1 igual a hospitalizado, 2 igual a ambulatorio. El 2 no es más que el 1, solo diferente. Es una categoría distinta. Eso es. Lo único que puedes hacer es contar cuántos hay en cada categoría. Calcular una media del tipo de paciente no tiene ningún sentido. Ojo con eso. Pillado. Clasificar y contar. Nada más. Subimos un peldaño, la escala ordinal. Aquí ya hay orden. Sí, aquí los números, además de distinguir, indican un orden, una jerarquía. Podemos decir que algo es más que o menos que otra cosa. Como en nivel de estudios. Primaria, 1, secundaria, 2, universidad, 3, o el nivel de acuerdo. 1, nada, 2, poco, 3, bastante, 4, mucho. Exacto. O el podio en una carrera. Oro, 1, plata, 2, bronce, 3. Sabemos que el oro es más que la plata. Hay un orden. Pero aquí hay una pega importante, ¿verdad? Que sepamos el orden no significa que la distancia entre los números sea la misma. Justo ahí está la clave. Sabemos que el nivel 3 de acuerdo es más que el 2, pero no podemos decir que la diferencia de acuerdo entre 3 y 2 sea igual que entre 2 y 1.
Los saltos entre escalones no son necesariamente iguales, y eso limita lo que podemos hacer. Podemos calcular la mediana, por ejemplo, el valor central, pero calcular una media aritmética es más delicado. Estrictamente no se debería, aunque a veces se hace con ciertas asunciones. Vale, orden sí, pero distancias iguales no garantizadas. Pasamos a la escala de intervalo. Aquí sí, ¿no? Las distancias son iguales. Correcto. La escala de intervalo tiene lo de la nominal, distinguir, y la ordinal, ordenar. Y además añade una unidad de medida constante. Como los grados Celsius de temperatura. El ejemplo clásico sí. La diferencia entre 10 grados y 20 grados es de 10 grados. Y la diferencia entre 20 grados y 30 grados también es de 10 grados. Esa unidad, el grado, es constante en toda la escala. Y muchos test psicológicos, como los de inteligencia, se suelen tratar como si fueran de intervalo, aunque sea difícil demostrarlo al 100%. Se asume, sí. Y esta unidad constante nos permite hacer más cosas. Sumar, restar, calcular medias, desviaciones típicas. Tiene más sentido matemático. Pero hay un pero. El cero. Eso es. El cero, en la escala de intervalo, es arbitrario o relativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el cero no significa que no haya nada de lo que medimos. 0 grados centígrados no es ausencia de temperatura, es solo un punto de referencia, la congelación del agua. Ah, vale. Y un CI cero tampoco significa inteligencia cero, ¿no? Exacto. Y como el cero es relativo, no podemos hacer proporciones. No podemos decir que 20 grados centígrados sea el doble de calor que 10 grados centígrados, ni que un CI de 120 sea el doble de inteligente que uno de 60. Solo las diferencias son comparables. Entendido. Intervalos iguales, pero el cero es un punto más, no ausencia total. Nos queda la última, la más completa, la escala de razón. La escala de razón lo tiene todo. Distingue, ordena, tiene unidad constante y además un cero absoluto. Y este cero sí que significa nada de lo que medimos. Efectivamente. El peso, la altura, el tiempo. Si algo pesa 0 kilos, es que no tiene peso. Si tardas 0 segundos, es que no has tardado tiempo. Si tienes 0 años, bueno, acabas de nacer, no tienes edad cumplida. Ausencia de la característica. Como el número de errores en un examen. 0 errores es 0 errores. Exacto. Y este cero absoluto lo cambia todo, porque ahora sí podemos establecer razones, proporciones. Ahora sí podemos decir el doble o la mitad. Claro, una persona de 80 kilos pesa el doble que una de 40 kilos. Si tardas 4 segundos en responder, es el doble que si tardas 2. Este cero real permite multiplicar, dividir, hacer todas las operaciones matemáticas. Es la escala más potente. Perfecto. Creo que las 4 escalas quedan bastante claras. Nominal, etiquetas, ordinal, orden, intervalo, orden y distancia igual, cero relativo, razón, todo lo anterior y cero absoluto. Muy bien resumido. Ahora volvamos un momento a las variables. Hablamos de manifiestas y latentes, pero hay más formas de clasificarlas, ¿verdad? Para organizar un poco el trabajo. Sí, hay varias maneras útiles. Antes de eso, algo muy básico, diferenciar constante de variable. Una constante es algo que no cambia en nuestro estudio. Si todos son estudiantes de primero, el curso es constante. Una variable es lo que sí cambia. Y usamos letras, X, Y, Z, a veces con un numerito abajo para cada persona, ¿no? X1, X2... Eso es la notación habitual. Bueno, pues una clasificación clave es según su naturaleza. Cualitativas frente a cuantitativas. Cualitativas, de cualidad, de categoría. Cuantitativas, de cantidad, de número, así. Exactamente. Las cualitativas o categóricas son aquellas cuyas opciones, digamos, no tienen un orden numérico natural. El estado civil, soltero, casado, viudo. No puedes decir que casado sea numéricamente mayor que soltero. Claro. O el grupo sanguíneo, la nacionalidad, son etiquetas. Normalmente se miden con escala nominal. ¿Y las cuantitativas? Esas sí se miden con números que indican cantidad, la edad, el número de hijos, la nota de un examen, la altura. Implican magnitud y orden. Aquí sí tiene sentido decir más que o menos que. Tener 3 hijos es más que tener 1. Pues sí. Evidente. Y estas cuantitativas pueden medirse con escalas ordinales, si solo importa el orden, de intervalo o de razón. Vale. Y dentro de las cuantitativas hay otra división. Sí,
Otra útil, discretas frente a continuas. A ver, discretas son las que van como a saltos, números enteros, y continuas las que pueden tomar cualquier valor. Muy bien. Las discretas solo toman valores aislados, separados. Normalmente son conteos. Número de hermanos, no puedes tener 2,5. Número de aciertos, número de veces que haces algo. Entendido. No hay valores intermedios posibles. Eso es. Y las continuas son las que, al menos en teoría, pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Entre dos valores siempre podría haber otro. Como el peso. Puedes pesar 70,5 kilos o 70,53 kilos, la altura, el tiempo que tardas en hacer algo. Exacto. Aunque en la práctica siempre medimos con una precisión limitada, la naturaleza de la variable es continua. Piensa en contar cosas, discreto, frente a medir magnitudes, continuo. Contar versus medir. Buena forma de verlo. Vale, otra clasificación importante, sobre todo si queremos ver si algo causa otra cosa. Fundamental, sí. Aquí hablamos del rol de la variable en la investigación. Variable independiente, VI, variable dependiente, BD, y variables de control. A ver si lo digo bien. La VI es la que creemos que es la causa, la que manipulamos o miramos. La VD es el efecto, donde vemos si pasa algo. Y las de control son otras cosas que podrían influir y que intentamos mantener a raya. Perfecto. La variable independiente VI es la presunta causa. La variable dependiente BD es el presunto efecto, lo que medimos para ver si la VI influyó. Y las variables de control, o extrañas, son esas que no nos interesan directamente, pero que podrían fastidiarnos el resultado si no las controlamos. Si un método de estudio nuevo, VI, mejora las notas, VD, debería controlar las horas que la gente estudiaba antes, variable de control, por ejemplo. Exacto, porque si no, no sabría si la mejora es por el método nuevo o porque unos estudiaban más que otros de por sí. Controlar es clave para aislar el efecto de la BI. Tiene lógica. Y un apunte rápido. Si en vez de buscar causas, buscamos predecir algo, predecir notas con horas de estudio, usamos nombres parecidos. Variable predictora, la que usamos para predecir, como la BI, y variable criterio, la que queremos predecir, como la VD. Vale. Predictora y criterio. Entendido. Y dentro de las independientes, has dicho antes que podían ser manipuladas o no. ¿Qué diferencia hay? Es una diferencia crucial para saber hasta dónde podemos llegar con nuestras conclusiones. Una BI es manipulada si tú, como investigador, decides activamente qué niveles va a tener y asignas a la gente a esos niveles. Por ejemplo, yo decido quién recibe un fármaco y quién un placebo, y los asigno al azar. Ese es el caso ideal. Creas los grupos. Esto te permite decir con más seguridad que la A y B causa cambios en la VD. ¿Y la no manipulada? Es cuando tú no creas los grupos, sino que trabajas con grupos que ya existen, que ya son diferentes en esa característica. Por ejemplo, comparar la memoria entre jóvenes y mayores. Tú no haces a nadie joven o mayor. O comparar hombres y mujeres en algo. No manipulas el sexo. Exacto. Seleccionas por una característica que ya tienen. Se llaman a veces variables de selección. Y aquí supongo es más difícil decir que esa característica, ser joven, ser hombre, es la causa directa de las diferencias que encuentres en la VD. Mucho más difícil. Porque ser joven o mayor, o ser hombre o mujer, viene asociado a muchas otras cosas que no controlas. La relación puede existir, pero afirmar la causalidad es arriesgado. La manipulación da más fuerza a esa afirmación. Vale, clarísimo. Manipulada, yo creo los grupos. No manipulada, los grupos ya existen. Bien, hemos visto escalas, tipos de variables. ¿Cómo se junta todo esto en la práctica? Pues encaja de forma bastante lógica. Generalmente, A ver, las variables cualitativas, las de categorías, pues se miden con escalas nominales. lógico. Las que llamamos a veces cuasi cuantitativas, que tienen orden pero no estamos seguros de los intervalos, como una escala Likert de satisfacción, se miden con escalas ordinales. Vale. Y las cuantitativas puras, ya sean discretas, número de hijos, o continuas, peso, que sí tienen propiedades numéricas fuertes, pues se miden con escalas de intervalo o idealmente de razón. Porque capturan mejor su naturaleza numérica. Exacto. Y aquí, ya que hablamos de números y operaciones, podemos mencionar muy brevemente una cosita que aparece mucho. El símbolo de sumatorio. Ah, sí, esa especie de E rara. La letra griega sigma mayúscula, sí, sigma. No es más que una forma corta de decir suma todo esto.
Si tienes las notas de 5 personas, X1, X2, X3, X4, X5, en vez de escribir la suma larga, pones sigma XY. ¿Y significa? Suma todas las X desde la primera y igual a 1 hasta la última. Justo. Es una abreviatura súper útil para un montón de fórmulas estadísticas que usamos con datos de intervalo o de razón. Vale, una notación para simplificar. Eso es. Y ya para ir cerrando el círculo, el mensaje clave de verdad es este. Antes de hacer cualquier cálculo, antes de elegir una técnica estadística, párate y piensa. ¿Qué tipo de variable tengo? ¿Con qué escala la estoy midiendo? Porque si te equivocas ahí, Te equivocas en todo lo demás. Es como intentar clavar un tornillo con un martillo porque no te fijaste en qué tenías en la mano. Elegir bien la escala y el tipo de variable es el primer paso, y es fundamental. Pues que entender bien estas diferencias entre escalas, nominal, ordinal, intervalo razón, y entre tipos de variables, cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, bid de control, manipulada, no manipulada, no es para nada una cosa teórica sin más. No, es súper práctico. Es la base para diseñar estudios que tengan sentido, para saber interpretar lo que lees o lo que obtienes y, sobre todo, para usar las herramientas estadísticas adecuadas, para no acabar diciendo cosas que tus números en realidad no te permiten decir. Exacto. Y si me permites una última reflexión para que le den vueltas, hablábamos de las variables latentes, inteligencia, ansiedad, personalidad. Esas cosas que no vemos. Sí. Las medimos con tests, con cuestionarios, que usan una escala concreta, ¿no? A veces ordinal, a veces intentando que sea de intervalo. Claro. Pues, ¿hasta qué punto la elección de esa escala en nuestro instrumento no solo mide, sino que también define o da forma a cómo entendemos nosotros ese concepto? Si usamos un test que solo ordena a la gente en ansiedad, ordinal, frente a otro que intenta medir diferencias precisas, intervalo, estamos viendo la misma ansiedad. ¿Cuánto influye la herramienta en lo que creemos que es el constructo? Es algo en lo que pensar. Muchas gracias por escucharnos y animarles a comentar cualquier duda que tengan. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.